Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. La corrupción y el crimen a nivel empresarial ha sido ya transnacional, como las mismas marcas que trabajan a nivel mundial, y las investigaciones periodísticas y de otra índole también se han puesto en este contexto para hablar de un caso muy particular que afectó a México y a otros países de América Latina, como es el de Odebrecht. Nos acompaña el periodista Raúl Olmos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, es un tema interesante, complejo, por todas las aristas que tiene, pero también por las investigaciones que se han desarrollado en el contexto de esta historia de corrupción en México, en Brasil y en otros países de América Latina. Platícanos un poquito de qué trata Gigante de Lodo, Odebrecht, y su historia de corrupción en México. Bueno, como bien dices, esta es una historia de corrupción empresarial. Regularmente la sociedad vincula la corrupción exclusivamente como un asunto de gobierno, cuando en realidad no se puede pensar la corrupción sin la otra parte, la parte que paga, la parte que otorga los sobornos para obtener favores del poder público. En este caso estamos hablando de un poder corruptor gigantesco, de un poder corruptor empresarial transnacional, diría yo, porque inició en Brasil, tuvo su origen en Brasil, pero el esquema de corrupción se fue exportando a gran parte de Latinoamérica e incluso a África. Estamos hablando de un caso de corrupción gigantesco que en Brasil es conocido como el gran caso Lava-Jato. Lava-Jato tuvo sus orígenes en Brasil y en concreto en la empresa Petrobras. Se trataba de un conjunto de al menos 20 empresas, sobre todo constructoras y prestadoras de servicios, que se habían confabulado para obtener contratos de Petrobras. Entre ellas se alternaban los contratos, decían hoy te toca a ti o mañana me toca a mí, y entre todas iban creando una especie de organización criminal. De hecho en Brasil se le conoce así como el cártel Lava-Jato. Este grupo de empresas lo que hacía era confabularse, acordaban aplicar una especie de sobrecosto en cada uno de los contratos públicos que recibían en Petrobras, y este copete de sobrecosto lo dedicaban a pagar sobornos, es decir, era autofinanciable el soborno, cobro caro y ese copete no me cuesta a mi empresa, sino que se lo estoy cobrando a la propia Petrobras. Claro. Y ese copete se lo pago al funcionario público, como un soborno. Bueno, este esquema fue tan exitoso que lo terminaron exportando a otros países. Y el ejemplo más claro de este tipo de corrupción empresarial es Odebrecht, que formaba parte de este cártel Lava-Jato. Es decir, del gran caso de corrupción en Brasil, Lava-Jato, se deriva este otro caso de corrupción que es Odebrecht, y que es el que conocemos en nuestro país. Este caso de corrupción en Brasil ha generado detenciones de funcionarios, de empresarios, ya juicios, y en México no lo hemos visto así. ¿Qué pasa en México? Bueno, en Brasil y en otros países, por ejemplo Perú me parece un caso muy característico y peculiar, porque en Perú han sido procesados expresidentes. Por ejemplo, Ollanta Humala está encarcelado, Alejandro Toledo, expresidente, está prófugo, hay una orden de búsqueda y de detención. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo al verse involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht. Alejandro ya lo dije, es anterior a ellos,
se me escapa el nombre, pero otro presidente que también ha sido señalado, muestra cómo Odebrecht escaló las más altas esferas del poder público. No negociaba con los funcionarios menores, sino que escalaba con ministros, con presidentes, tratando de obtener beneficios directos de contrato de obra pública. ¿Qué ocurrió en México? En México también vimos este fenómeno, donde Marcelo Odebrecht, cuando buscaba negociar contratos, iba y se reunía con presidentes. Se reunió en su momento, en el año 2010, con Felipe Calderón Hinojosa, en octubre de 2013 con Enrique Peña Nieto, ambos en la Residencia Oficial de Los Pinos, y esas reuniones coinciden con la asignación de contratos muy ventajosos para Odebrecht en la petrolera mexicana Pemex. Entonces, hay evidencias muy claras de que se privilegió, de que se benefició con contratos públicos a Odebrecht. Hay confesiones de delatores, ex ejecutivos de Odebrecht que han dicho que ellos pagaron sobornos para recibir a cambio beneficios en la petrolera mexicana. Y a pesar de que hay todas estas evidencias, México es uno de los pocos países, de hecho son dos países, que es México y Venezuela, donde no se ha procesado absolutamente a ningún funcionario público. Lo que nos dice esto es que estamos ante un caso de impunidad gigantesco. Claro. Yo creo que es el gran caso de impunidad del sexenio. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que si se investigara a fondo el asunto, tocaría necesariamente vuelvo a repetir, a presidente en función, que sería Enrique Peña Nieto, y a expresidentes, como es Felipe Calderón, las más altas esferas del poder. Pero también hay funcionarios públicos importantes como Emilio Lozoya, mencionado en esta investigación. ¿Quién más, Raúl? Bueno, hay funcionarios de un perfil todavía más bajo, en Pemex sobre todo, y en la investigación se menciona el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su momento ha estado involucrado. ¿Por qué? Porque resulta que hay una obra clave que los delatores brasileños, ex ejecutivos de Odebrecht, han reconocido que pagaron sobornos, y es la obra de la refinería de Tula. En una serie de expedientes que yo tuve oportunidad de consultar y que obtuve mediante gestiones de solicitudes de acceso a la información, me topé con que uno de los principales subcontratistas de Odebrecht en el caso de la refinería de Tula era un señor que era el casero de Miguel Ángel Osorio Chong. El casero puede sonar irrelevante como la persona que le renta la casa, pero resulta que este señor, dueño de constructoras en el estado de Hidalgo, le había prestado la residencia que Osorio Chong había ocupado cuando recién llegó a la Ciudad de México, después de haber dejado la gubernatura de Hidalgo y integrarse primero en la campaña presidencial de 2012 y luego como funcionario público. Es decir, era un personaje, este casero, que tenía un vínculo cercanísimo con Osorio Chong. Resulta muy peculiar que si la obra de Tula se asignó mediante sobornos, le hayan ido a dar subcontratos a un empresario que era cercano al secretario de Gobernación. Esto no es una casualidad, esto suena como que hubo un tráfico de influencias o un beneficio buscado directamente para beneficiar a este empresario. Y estamos hablando del segundo hombre más poderoso del país después del presidente, ¿no? Esta figura de el secretario de Gobernación, que tiene la facultad de tomar muchas decisiones políticas y, bueno, no financieras específicamente, pero sí dar como la pauta para que ocurra, ¿no? Claro, es el secretario de Gobernación vendría siendo como el equivalente en Estados Unidos como el vicepresidente, o sea, un hombre poderoso, un hombre de poder e influencia en lo político, ¿no? De hecho, esa es su principal tarea, la tarea política. Entonces, y además un personaje que en la campaña jugó un papel clave porque era uno de los hombres cercanos a la campaña presidencial. No me parece gratuito esta cercanía que se descubrió al revisar los documentos de Odebrecht en México. Claro. ¿Por qué gigante de lodo, Raúl? Bueno, gigante porque lo que quiero aludir es al tamaño de la empresa,
Odebrecht es la empresa constructora más grande de Sudamérica, ¿sí? Y de lodo, pues porque lo que ha venido mostrando es esta podredumbre, cómo ellos institucionalizaron la corrupción al grado de crear incluso un departamento exclusivo de sobornos dentro del consorcio, tener un banco que era exclusivamente para el pago de sobornos, un banco que estaba en la isla de Antigua, y un grupo de 20 empresas offshore que también operaban exclusivamente para transferir sobornos. Es decir, ellos habían venido a profesionalizar la corrupción empresarial. No era un aspecto aislado en su operación, sino que ellos ya lo habían visto como una forma de obtener contratos, tan así que habían creado un área exclusivamente para los sobornos. Entonces, esto de lo que habla es que es una entidad, una empresa que enlodaba a todo mundo, ¿sí? Que salpicaba y que en este lodazal pues había embarrado a políticos de los más altos niveles en gran parte de Latinoamérica. Por eso esta analogía de gigante y de lodo, porque pues es un gigante que ha venido a ensuciar a la clase política y al ámbito empresarial, vamos. Aquí en México, por ejemplo, es peculiar que fue expulsado de la Cámara de la Construcción incluso antes de que lo sancionara la autoridad mexicana, ¿no? Claro. Porque lo ven como un mal ejemplo de lo que no se debe hacer en el sector empresarial, ¿no? Raúl, ¿a qué atribuyes que vemos estos casos en toda América Latina de detenciones, de renuncias, de juicios, y que en México no pase nada? Bueno, me parece, insisto, que es la evidencia más clara de la impunidad, y insisto, también es la prueba de que no se quiere tocar el tema porque terminaría involucrando a personajes públicos de renombre, de las más altas esferas. Y no solamente estoy hablando del partido gobernante actualmente, el PRI, sino que también involucró en su momento a gente del PAN, y más atrás, en el año 2005, quien de alguna forma trajo a México a Odebrecht fue gente de la izquierda mexicana, que fue Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Cárdenas, y Leonel Godoy, que en su momento también benefició con contratos a Odebrecht en aquel estado. ¿Y empresarios? Y empresarios, qué bueno que dices eso, porque empresarios, Odebrecht no operó solo, tuvo una serie de socios en México, y habría que preguntarse si no estarían también coludidos. Yo tuve oportunidad en junio del año pasado de ir a Brasil a platicar con el juez Sergio Moro, que es el juez que llevó el gran caso Lavallato, y lo que él me decía es que lo que han descubierto es que regularmente en los países donde Odebrecht sobornó, los socios que se integraban a los proyectos también se sumaban a cooperar para pagar el soborno. Es decir, era un soborno compartido, no era solamente de Odebrecht, sino también de sus socios en los respectivos países. Bueno, habrá que preguntarse si en México no ocurrió lo mismo, porque en el caso de Salamanca, ellos se asociaron con ICA. En el caso de Tula, también se asociaron con ICA. En el caso del gasoducto Los Ramones, que corre en el norte del país, se asociaron con la empresa Arendal, que es una empresa mexicana. Y se asociaron, en el caso de Veracruz, en Etileno 21, con una firma de mucho arraigo, que es IDESA. Tenemos entonces socios mexicanos de Odebrecht, que habrá que preguntarse si no habrán seguido el mismo esquema en el que se siguió en el resto del continente, de que se repartían la responsabilidad, vamos a llamarle así, la responsabilidad de asumir el costo compartido del soborno, ¿no? Me gustaría que nos dieras la relación de nombres, además de las empresas, de los empresarios. ICA está relacionada con Carlos Slim, uno de los hombres más poderosos del país y más ricos del mundo. ¿Qué otros? Bueno, en el caso de IDESA es de la familia Gutiérrez, no recuerdo los nombres exactos, pero es de la familia Gutiérrez, y ahí tiene una participación accionaria también Slim. Eso es importante. En IDESA, que es la planta que está operando ahora Etileno 21,
también tiene un involucramiento del ingeniero Carlos Slim. En el caso de Arendal, no recuerdo los nombres de los empresarios ahora, pero es un consorcio importante que ha tenido presencia en nuestro país, ¿no? Los que a mí me parecen más destacados son ICA y, en el caso de Veracruz, IDESA. Sobre todo IDESA me parece relevante porque ese es el gran negocio de Odebrecht en México. O sea, no son las refinerías, no es el gasoducto, es el caso de IDESA, el caso de la alianza que hicieron con IDESA para Etileno 21 a través de su filial petroquímica Braskem, ¿no? Raúl, permíteme hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, de esta cloaca que se ha abierto a través del periodismo de investigación que se está haciendo en México y en particular con Raúl Ambrosio. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Estamos con el periodista Raúl Olmos, quien escribió Gigante de Lodo, lo podrá ver en su pantalla. Y bueno, es una investigación, es periodismo de investigación que tardó casi 2 años en salir a la luz a través de este libro. Raúl, ¿Qué puede encontrar el televidente en esta investigación que tú consideres que es jugoso para la información, para seguir enterados de todo este asunto y para darle seguimiento a futuro, ¿no? Porque esto todavía no acaba. Bueno, básicamente la sociedad ha conocido del caso Odebrecht a través del caso Pemex y a través de las transferencias de recursos que se ha informado ocurrieron durante la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. Estos par de detalles se han ventilado bastante en la prensa nacional, pero hay una serie de aspectos que se conocen poco y que son documentos inéditos que aparecen en el libro. Por ejemplo, en Brasil se interceptaron una serie de correos electrónicos de Marcelo Odebrecht, donde al revisarlos podemos encontrar una serie de comunicaciones entre sus ejecutivos que dan cuenta de reuniones que Marcelo, el gran corruptor de Latinoamérica, tuvo en distintos años con Enrique Peña Nieto. La primera de las reuniones documentadas a través de estos correos interceptados fue en 2010, cuando él era gobernador del Estado de México. La segunda fue en 2011, cuando él ya había dejado la gubernatura y todavía no era candidato a presidente, es decir, estaba en un limbo. En 2012 se volvió a agendar otra reunión de Marcelo Odebrecht con Peña Nieto, y esto despierta suspicacias, porque si ya no era gobernador y todavía no era candidato, no había absolutamente ningún motivo que justificara ese encuentro, ¿sí? Y cuando era gobernador pudiera alegar que estaba negociando inversiones para su estado, sí. Y en el caso de que fuera candidato, bueno, pues podría decir que estaba reuniéndose con empresarios para perfilar futuros proyectos para su gobierno, ¿no? Pero en ese momento estaba en el limbo. Bueno, esa fue la segunda reunión. La tercera reunión ocurrió en noviembre de 2012, cuando él ya era presidente electo, y esta reunión tiene la peculiaridad de que ocurrió el 12 de noviembre, a unos días de que tomara protesta. Se agendó en el estado de Querétaro, se concretó ese encuentro, y justo al día siguiente de ese encuentro hubo una transferencia de $380,000 de sobornos a una cuenta ligada a quien entonces era el coordinador de vinculación internacional, o a una cuenta ligada a él, Emilio Lozoya. Es decir, pareciera como que esta sincronía tenía la intención de pagar un favor, no era casual. Y luego, en octubre de 2013, se volvió a reunir en la residencia de Los Pinos, Marcelo Odebrecht con Enrique Peña Nieto, y otra vez las coincidencias. A los pocos días de esto, se asignan contratos para Odebrecht, ¿sí? Y estas coincidencias, documentadas en el libro, también se manifiestan en decisiones clave que se tomaron en Pemex y que tenían como réplica casi inmediata
a las transferencias de sobornos a alguna de las dos cuentas ligadas con Emilio Lozoya. Esto, insisto, siempre según los documentos y las declaraciones de los delatores de Brasil, ¿sí? Esto es algo de lo que podrán encontrar los lectores en el libro. Y otro detalle que también es desconocido y es inédito es que Alberto Youssef, quien fue en su momento el operador del cártel Lava Jato en Brasil, también tuvo operaciones con nuestro país. Esto, gracias a los correos que fueron interceptados en Brasil, pudimos conocer que Youssef había negociado en 2015 con un contratista un posible contrato en México. Estuvieron en el estira y afloja en estas conversaciones, incluso ya había un esquema financiero de cómo se iba a ejecutar este proyecto, y me parece una hebra muy importante, muy relevante, que la autoridad mexicana debería seguir, y en caso de así hacerlo, pues se encontraría con que los alcances del caso de corrupción son mucho mayores, claro, a los que ahora conocemos. Raúl, 2 años de investigación sin duda se involucran muchas cosas, ¿no? Tiempo, un trabajo muy arduo, pero también enfrentarte a la censura. Sabemos que en México la libertad de expresión está muy limitada, ¿no? Pero también de información y de acceso a la información. ¿A qué te tuviste que enfrentar tú para realizar esta investigación? Bueno, hay una cerrazón impresionante de Pemex para compartir los documentos, los contratos que suscribieron con Odebrecht y con sus filiales. Por ejemplo, hay un gasoducto que se construyó en el norte del país, donde tuvo participación Odebrecht. Esto se asignó a través de una de las muchas filiales que tienen Pemex en el extranjero, en paraísos fiscales, los cuales ustedes muy bien han venido documentando a través de Contralínea, ¿no? El esquema offshore que maneja Pemex. Bueno, uno de esos contratos se dio a través de estas filiales en el extranjero, y ellos han negado la entrega de estos documentos, ¿no? Han sido años de insistencias, meses de alegar que el contrato existe y que nos merecemos conocerlo. Bueno, han sido negativas tras negativas. Otro caso son los contratos de las refinerías, ¿sí? Bueno, en un caso concreto, que fue el caso de Tula, nos negaron información, impugnamos, y después de un estira y afloja logramos que nos entregaran los documentos, ¿sí? Previo a eso nos dijeron, está bien, les vamos a dar los documentos de esos contratos, pero previamente tienen que pagar 35,000 pesos para generar los documentos. De alguna forma se consiguió el dinero, se pagó, y al momento de ir a recoger los documentos nosotros estábamos felices, sí, claro, porque íbamos a tener acceso a los contratos, íbamos a conocer los detalles de cómo se gestionaron, ¿no? Bueno, pues al ir a recoger los documentos y al abrir las cajas nos topamos con la sorpresa de que se trataba de documentos totalmente censurados. No habían dejado libre prácticamente nada, ¿sí? Entonces ese pago que se realizó resultó un pago inútil porque todo estaba censurado, ¿sí? Y esa me parecía a mí una evidencia clarísima del afán de Pemex por ocultar todos los detalles alrededor de los contratos que firmó con Odebrecht. En torno a las fuentes vivas, me imagino que buscaste a los implicados, a quienes mencionas aquí en Gigante de Lodo. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna reacción, algún comentario? Hubo un interés muy peculiar, muy particular, de buscar efectivamente a los involucrados. A mí me interesaba mucho tener la versión completa de la PGR, de tratar de encontrar una explicación de por qué la investigación está frenada. Hubo un acercamiento con quien ahora es el encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán. Él, por ejemplo, dice que le sorprendía muchos de los datos que se le aportaron, porque al momento de ir a entrevistarlo, íbamos, en lo personal iba con documentos que sustentaban lo que yo estaba afirmando, ¿no? Y el señor se sorprendió de muchas de las cosas que le mostramos. De hecho, al finalizar la entrevista,
con él y con otro subprocurador, me pidió datos, ¿no? Dijo, a ver, espérame, es que eso no lo conoce, ¿me puedes pasar datos? No sé, eso hablaba o de una simulación o de que efectivamente no habían investigado el caso y estaban tratando de llegarse de datos de quien se pudiera, ¿no? Pues ese fue alguno de los casos. Otro, me parece que se buscó a la gente de Odebrecht, tuvo negativa para acceder. Lo único que hubo fue una respuesta por escrito, donde se confirmaron, por ejemplo, algunos de los sobrecostos, ¿no? Se les dijo, a ver, nosotros tenemos esta información, la queremos cruzar con ustedes, es verídica, y en algunos casos nos dijeron, no, se quedaron cortos, el costo de esta obra era mayor. ¿Sí explicó? O sea, nos dimos cuenta ahí de algunos sobrecostos gracias a un intercambio que tuvimos de información con la empresa, ¿no? Bien, y de las otras fuentes, las fuentes ocultas, ¿ha habido algún tipo de reacción después de la publicación del libro? No, hasta ahora no. Hay varios personajes que son mencionados en el libro, personajes poderosos. Por ejemplo, en el primer capítulo yo abordo cómo la PGR intentó en julio de 2015 frenar la investigación, desactivar una bomba, y en ese momento se mencionaban, de hecho el juez Sergio Moro pedía que se llamara, que se citara como testigos a dos personajes empresarios muy importantes en este país, que son Carlos Slim y que es Ricardo Salinas Pliego. Ambos eran requeridos por el juez Sergio Moro para que fueran a Brasil a declarar como testigos en el caso Lavallato que estaba siguiendo en aquel país. Nunca fueron atendidos estos requerimientos. Pues Raúl, agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No sé si para terminar te gustaría agregar algún punto que consideres importante que no hayamos tocado. Bueno, me parece relevante, es un caso muy complejo, un caso muy complicado porque implica toda una trama financiera, ¿sí? Implica una serie de movimientos que si uno le pierde la línea, pues se extravía, es complejo, pues. Traté yo de hacerlo digerible en libro, incluso es medio pedagógico en algunos momentos, porque explico detalladamente lo que significa Lavallato, cómo fue operando, y me parece que el libro da luz muy clara sobre los alcances de corrupción de Odebrecht en nuestro país, y sobre todo da claves de impunidad, de por qué en el caso de México no se ha castigado. Bien, muy recomendable seguir este caso, seguir atentos a lo que genere esta investigación periodística. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado, y hay que seguir atentos porque seguramente este caso va a trascender el sexenio. Vamos a ver qué ocurre una vez que llegue al poder la siguiente administración, un partido que ha cuestionado muchos de estos, pues de esto que nos expones aquí a través de Gigante de Lodo, y pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si comenzamos a ver personas pagando por estos actos de corrupción en México. Muchas Ojalá, gracias. lo deseable es que haya combate a la impunidad. Claro. Gracias a usted también por haber estado con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Hasta luego.